Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría empezar dando las gracias al Congreso por darme la oportunidad de este espacio. Mi nombre es José Vázquez González, soy contratado predoctoral de la Universidad de Sevilla y actualmente me dedico a investigar sobre la organización de eventos LGTBI como técnica de relaciones públicas, de comunicación institucional y técnicas publicitarias. En concreto, investigo sobre todo el caso del Orgullo de Sevilla y paralelamente a raíz de una investigación previa ha salido el trabajo que lleva por nombre Entre manifestaciones y manifiestas, análisis de los carteles del Orgullo LGTBI de Madrid. Bien, el primer paso es retroceder unos años atrás a cuando empieza la movilización y a cuando empieza la lucha del colectivo. Popularmente se cree que todo se inicia en esos disturbios que tienen lugar en Stonewall, aunque, como bien dice Martínez, Stonewall fue la revolución definitiva. Si bien el colectivo ya había tenido momentos puntuales de lucha y de disidencia, sobre todo dentro del marco de Estados Unidos, los disturbios que tienen lugar en el bar gay de Nueva York, de Stonewall Inn, lo que hacen es capitalizar la lucha y después de ese año, después de 1969, se empiezan a producir por Estados Unidos otras movilizaciones que conmemoran ese día en el que los asistentes de ese bar gay plantan cara por primera vez a la policía de forma violenta en unos disturbios que duran 4 días en la ciudad de Nueva York. Lo histórico y lo puntual que tiene esa ocasión es que si hasta entonces el colectivo había estado destinado a la otredad, a espacios cerrados, a bares clandestinos, por primera vez la lucha ocupa las calles y eso es lo que año tras año se va conmemorando desde entonces. Por lo tanto, el orgullo, una de sus características es la ocupación o la queerización del espacio público. Ese momento en el que otras disidencias, otras corporalidades, otras formas de ser, de vivir y de existir salen de ese armario y ocupan por primera vez, a través de la lucha y de la disidencia, el espacio público. Vemos también como en los últimos años eso que empezó siendo unas manifestaciones reivindicativas y políticas se ha ido impregnando de ese neoliberalismo que al final ha calado en todas las tradiciones y todas las celebraciones populares, así como manifestaciones también de otra índole social. Ese neoliberalismo ha calado y muchos autores y posiciones más críticas dentro del colectivo critican que actualmente el orgullo se ha festivalizado y se ha mercantilizado, quedando quizás, según las voces más críticas, relegados a un segundo lugar todo ese carácter político, reivindicativo y de consecución de derechos. La periodista y activista Ruth Toledano acuñó el término manifiestas para hacer referencia a la imagen que tenemos actualmente de los orgullos, esas imágenes espectacularizadas en las que la manifestación va de la mano con un festival de música, de escenarios, de luces, de color. Y bien, en el caso de España, el orgullo llega de forma tardía. Llega de forma tardía dado que en 1969, momento en el que empieza toda la movilización y que se extiende rápidamente por Estados Unidos, en España seguimos durante el periodo del régimen franquista. Un periodo que, por supuesto, al colectivo afectó negativamente. En el caso de España, en 1956 se modificaron los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes, ley que existía previa a la Guerra Civil y previa a la dictadura, pero que con esa modificación se incluyó dentro de esa ley de vagos y maleantes a las personas del colectivo. En 1969, año en el que en Nueva York se está produciendo todos los disturbios de Stonewall, aquí en España sale el anteproyecto de la Ley de Peligrosidad Social y Peligrosidad y Rehabilitación Social. En ese anteproyecto se recoge que las personas homosexuales, por el simple hecho de serlo, ya son peligrosos para la sociedad. Francesc Francino y Armand Fluvià, dos activistas del colectivo, contactan con la revista francesa Arcadie y esta empieza a hacer presión de grupo y ahí se consigue la primera victoria, y es que ese anteproyecto de ley se cambie y ya no sea a las personas homosexuales por el simple hecho de serlo, sino a quienes cometan actos de homosexualidad.
Años después, tras la muerte de Franco, en el 77, llega la ley de la amnistía, una ley de la amnistía que excluye a las personas homosexuales. Por lo tanto, fue en ese año, en Barcelona, en 1977, cuando se da la primera manifestación por los derechos de las personas del colectivo LGTB. Una manifestación que en un primer lugar iba por los derechos de las personas homosexuales, ya que, concretamente los hombres, ya que el resto de personas, las personas trans, en aquel entonces eran entendidas como hombres homosexuales, no se tenía en cuenta su identidad de género, y lo que se pedía era una amnistía total, una amnistía que llegara a todo el mundo. Esas manifestaciones, un año después, se empiezan a reproducir por el resto del panorama español, se empiezan a dar en Sevilla, en Madrid, etc. Bien, los objetivos de esta investigación, en un primer lugar, el objetivo principal es analizar la evolución de la cartelería oficial del Orgullo de Madrid para identificar posibles muestras de despolitización o mercantilización a través de sus carteles. Por consiguiente, se establecen dos objetivos secundarios, entre ellos identificar la presencia o ausencia de símbolos asociados históricamente al colectivo, como es la bandera arcoíris, ideada por Gilbert Baker, o el triángulo rosa, reapropiado por el colectivo y que era un hecho identificativo de las personas homosexuales en los campos de concentración nazi, así como ver la representatividad de la diversidad en esos carteles, si existe, si no y de qué forma. Esta investigación, como digo, surge paralelamente a otros trabajos previos en los que ya se ha analizado de forma diacrónica los carteles del Orgullo de Sevilla. En este caso, el diseño metodológico es cualitativo y se hace una interpretación semiótica de los carteles. Hemos seleccionado una muestra de carteles, los más representativos, desde 1978, cuando se convoca a nivel nacional distintas manifestaciones. Ese es el cartel que ahora mismo están viendo en la pantalla con un fondo rosa. En ese, no sé si llegarán a apreciarlo, pero se conmemora el Día Internacional de la Liberación Homosexual. Ese lema consta en todos los idiomas oficiales del Estado español. Dentro del cartel se ven algunas demandas, se ve, por ejemplo, la derogación de la ley de peligrosidad, se ve que se pedía la amnistía de homosexuales, la amnistía total, y vemos también en la parte inferior cómo está firmada esa convocatoria de manifestación que entendemos como el primer cartel de convocatoria del orgullo. Está firmada por muchas asociaciones, entre ellas el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, que es quien convocó la primera manifestación en Madrid. Si esto fue en el 78, ya en el 96, aunque en todo ese periodo se siguió reproduciendo distintas manifestaciones en Madrid, en el 96 es cuando hablamos de ese primer orgullo festivalizado o espectacularizado, porque es la primera vez que en Madrid desfiló una de las carrozas, aunque distan mucho de cómo desfilan ahora, pero desfiló por primera vez la carroza de la revista Shanghái. Pocos años después de que desfilase esa primera carroza de Shanghái, ya Madrid acogió el Europride en 2007. Vamos a ver, a través del análisis de estos carteles, que el caso de Madrid es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque encontramos carteles que a veces están firmados por el ayuntamiento, es decir, carteles institucionales. Encontramos también carteles que pertenecen a Mado, que es la marca que organiza todo lo que tiene que ver en cuanto a escenarios y festivalización del orgullo. Mado nace de la mano de AEGAL, de la Asociación de Empresarios LGTBI de la Comunidad de Madrid, en 2004, y desde entonces crean la marca Mado. Vemos que el Europride, el cartel del Europride, está firmado por Mado y que además consta dentro del cartel que va a haber 2 escenarios y distintos patrocinadores. Vemos también en la parte derecha de la pantalla ese cartel, ya pertenece a 3 años después, un cartel de convocatoria a la manifestación que en este caso viene firmado por Kogan y por FELGTB. ¿Por qué? Porque en el Orgullo de Madrid toda la parte que es festivalizada la organiza dentro del paraguas Mado y la organiza AEGAL, y toda la parte de la manifestación la organizan los colectivos, la organiza el Kogan y FELGTB. Entonces nos vamos a encontrar 3 tipos de carteles, uno bajo el paraguas Mado, que al final sabemos que sus organizadores tienen un carácter más empresarial, otro, la de la manifestación en sí misma, cuyos organizadores son activistas y asociaciones, y el tercero, de parte del ayuntamiento.
En 2017, 10 años después de acoger el Europride, Madrid acoge el World Pride. Para entonces se crea la campaña Whoever You Love, Madrid Love You, que sale a final del 2016 para anunciar y para promocionar el Orgullo del 17. Esa campaña viene firmada por el Ayuntamiento de Madrid y por Mado. Y vemos que en la campaña, en el texto, aparte del eslogan, el texto en el fondo se ve a una pareja homosexual besándose. Paralelamente, el ayuntamiento ese año, el año que se organizaba en Madrid, la capital mundial del orgullo, lanza una serie de carteles hechos por el estudio Colm en los que se recogen las palabras libertad, igualdad, diversidad y orgullo, orgullo de Madrid, y se incorpora los colores de la bandera, y FELGTB anuncia la manifestación por los derechos LGTBI en todo el mundo. 2018 se sigue utilizando ese eslogan y lo que hace el Ayuntamiento de Madrid es convocar a 6 artistas gráficos para que diseñen 6 propuestas de carteles. Vemos que aquí ya sí se representa muy abiertamente también la bandera trans, se representan distintas corporalidades y personas racializadas y se hace una apertura bastante más amplia en cuanto a la diversidad. En 2019 la campaña gráfica estaba diseñada, pero el cambio de gobierno la modificó. En un primer lugar, la campaña iba a estar integrada por activistas LGTB, en el que iba a haber ciertos eslogans y iban a ir acompañados del lema Nuestro mayor orgullo en relación a esas personas activistas históricas LGTBI, pero con el cambio de gobierno, con la entrada en el gobierno local de una coalición del Partido Popular y Vox, se modificó algo que generó muchas polémicas, aunque desde el consistorio municipal dijeron que era para cohesionar. Se quitó cualquier otro lema y se dejó Nuestro mayor orgullo. En 2021 el cartel que vais a ver a la izquierda es Madrid cuestión de orgullo. En 2023 fue Muestra tu orgullo, que también tenía otra pieza gráfica en la que los abanicos eran cambiados por flores de colores. Y en 2024 fue un cartel bastante polémico en el que aparecía Madrid Orgullo 2024 acompañado de preservativos, copas, tacones y fuegos artificiales. Perdón por ir deprisa, pero me quedo sin tiempo. Las conclusiones que sacamos de este trabajo es que al final festivalización y despolitización no siempre van de la mano. Vimos que los carteles gráficos tanto de 2017 como de 2018, momentos claves mercantilizados y festivalizados por doquier porque fueron capital mundial, sí tenían un peso reivindicativo, simbólico y visible bastante importante. Es decir, no existe una relación de causalidad directa entre festivalización y despolitización, sino que, como vemos, años después lo que sí ha existido es una tendencia a una invisibilización o incluso desde algunas partes del colectivo a una estigmatización que viene marcada por una postura ideológica y política clara. Por lo tanto, puede coexistir un orgullo festivalizado y uno reivindicativo. Por supuesto, esta es una postura y una idea bastante criticada también. Por ello, en Madrid desde 2014 existe el orgullo crítico, un orgullo que frente a este orgullo mercantilizado se posiciona como un orgullo más político. Por lo tanto, una futura línea de investigación, en este caso que podría ser interesante, sería realizar un análisis comparativo entre los carteles del orgullo crítico y los carteles oficiales del orgullo. Hasta aquí la investigación. Espero que puedan revisarla con más detalle en el texto final del capítulo. Les agradezco su tiempo y, por supuesto, quedo a su disposición para cualquier comentario, sugerencia, crítica y demás. Muchísimas gracias a todos y feliz congreso.